Segunda de Corintios, capítulo 12. Ya vamos avanzando ya por varios versículos de ese capítulo. Habíamos hablado de Pablo y sus preocupaciones, también de cómo se estaba defendiendo, y ya estuvimos hablando algo de los señales, prodigios y milagros, que eso es el 12:12, que es donde estamos actualmente. Pero recordemos que Corintios, segunda de Corintios, es una carta muy puntual de Pablo, donde está mostrando todo su corazón, donde Pablo quiere mostrar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. La escribe junto con Timoteo a la iglesia de Corinto, una iglesia que se había rebelado contra Pablo. Pablo la había fundado, pero ahora había unos falsos maestros allá que estaban haciendo muy difícil la vida de Pablo. Pablo salió de allá muy triste. Y Pablo les escribe esta carta mostrándole que a pesar de todo lo que ha vivido, él los ama, los lleva en el corazón, que está viviendo muchas aflicciones y apela al Dios de misericordia, al Dios de consolación que es el Señor, para mostrarles que Él los ama y que quiere tener una nueva relación con ellos. Y también les recuerda que Él ha querido varias veces ir allá, que la siguiente vez que vaya no quiere ir con tristeza, que no quiere ir como la vez pasada que salió tristeza al ver los falsos maestros, como la iglesia no los detenía, que Él quería ir ya con renovado, con algo distinto. También de que nosotros nos empieza a hablar de que somos ministros del nuevo pacto, que somos cartas abiertas, y específicamente resaltó que el creyente tiene un ministerio ahora, que es el ministerio de la consolación, es reconciliar, de la consolación y la reconciliación, que es reconciliar a los hombres con Dios, que eso es lo más importante. Pablo también resalta que tenemos un tesoro en vasos de barro, que tenemos que aprender a vivir por fe, que esta morada terrestre, aunque se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos humanas, y que nosotros tenemos por eso que vivir gozosos, felices a pesar de cada circunstancia, porque el reino al cual aspiramos no está en esta tierra, que somos extranjeros, que somos peregrinos, y que en el tiempo aceptable Dios va a llegar, que somos templos del Dios viviente, que no nos juntamos en yugo desigual con los incrédulos en lo espiritual, que no hacemos eso. Y cuando está escribiendo ya el capítulo 7, Pablo llega a Tito y le trae noticias de Corinto. Los corintios han decidido frenar a los falsos maestros, han decidido ponerlos en su lugar, y Pablo se alegra y va escribiendo lo que va sintiendo cuando le llegan las noticias. Y lo que él tiene es un profundo gozo por el arrepentimiento de los corintios. Y no solamente eso, dice, vamos a seguir con los proyectos que había antes de que todo esto pasara. ¿Qué proyectos había? Los corintios eran una iglesia que estaba al igual que la de Macedonia, aunque no tenía muchos recursos, daban a los que necesitaban. Y se estaban convirtiendo en instrumento para ayudar a sus hermanos en Jerusalén, que ahora estaban muy escasos de dinero, y ellos eran los que les ayudaban, les suplían, ayudándose unos con otros. Y por eso tenemos dos capítulos, sobre todo el capítulo 8, que habla de las finanzas, de cómo darle al Señor aún en la profunda pobreza, y cómo Dios en su infinita misericordia abunda en esta clase de cosas que se hacen para Él. También estuvimos viendo que Pablo, a partir del capítulo 10, como va a regresar a Corinto, empieza a defender su ministerio y a decirle a los corintios que tienen que aprender a tener discernimiento, a distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos maestros. Y empieza a hablar muchas veces, como ya lo hemos visto en el texto, de formas sarcásticas muy duras con respecto, y hablando de que ojalá me toleráis esta locura, o voy a decirles otra locura más. Y empieza a hablar así a partir del capítulo número 11, cuando habla de este tipo de cosas. Y por eso empieza a hacer una comparación. Pablo dice, sé que no está bien, pero quiero que ustedes comparen qué es un siervo de Dios y qué es un falso maestro. Y eso es lo que estamos viendo hasta el sol de hoy. Él pone sus credenciales, dice, yo soy un hebreo de hebreos, he estudiado así, he sido formado así, y ahora que estoy en el Señor, me he dedicado la vida así, no. A él lo acusaban de que le gustaba la plata, de que le gustaba manipular. Dice, mire, ni un peso he cogido. Y empieza a mostrarse, a defenderse, en comparación de los falsos maestros que sí buscaban su lucro personal. Cuando llegamos al 12, que ya fuimos hace un par de semanas, Pablo habla de un aguijón que Dios colocó en su carne y que no quiso quitar el Señor a pesar de que él rogó. Pero el Señor le había contestado a Pablo, bástate mi gracia. Hay cosas que Dios no quitará porque necesita a través de ellas tenernos donde Él quiere. Y está bien, Él es Dios y lo puede hacer. Y Pablo habla de cómo, después de rogarle al Señor, le dijo, bástate mi gracia, y que Pablo dijo, sí, Señor, voy a aceptar específicamente eso.
Y quedamos en que él se gozaba en sus debilidades, en sus afrentas, persecuciones, porque en medio de esa debilidad brotaba el Señor de una manera fantástica. Y dice que, vengamos al versículo 11, que vimos la semana pasada, me he hecho necio al gloriarme y vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y Pablo empezó a hablar y a decir que si, aunque no quiere alabarse ni nada de eso, mire, ¿qué no tengo que tenían los apóstoles? Y empezó a enseñarnos que era un apóstol y las señales que un apóstol tenía, como un apóstol era llamado, como un apóstol en verdad en la Biblia era, y estuvimos concluyendo que es que actualmente no existen apóstoles desde la perspectiva bíblica, porque tenían que haber sido hombres que habían visto el ministerio de Jesús, personas que han sido llamadas directamente por Dios, y vimos que los que están hoy, los que se dicen apóstoles, en esos tiempos y en los tiempos de hoy, realmente no cumplen esos requisitos. Y por eso Pablo termina diciendo, y ahí vamos al 12:12, en el versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, por señales, prodigios y milagros, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Y Pablo va a terminar el discurso contra los falsos apóstoles en estos dos versículos que estamos mirando el día de hoy. Y va a empezar a anunciar su visita los siguientes. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de esas señales, de lo que nos falta hablar de las señales de los verdaderos apóstoles. ¿Y por qué Pablo dijo? Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias. ¿Qué significa eso? Vamos a mirarlo desde la perspectiva de Dios. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y corazones como solo tú lo puedes hacer. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Padre precioso. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo y por eso hoy, Señor, estamos en tus manos una vez más para que tú tomes nuestro corazón y lo hagas un corazón sensible a tu palabra. Te ruego, Señor, que si hay pensamientos, palabras o acciones que no te glorifican, nos perdones, nos limpies, nos ayudes a estar con una palabra dispuesta para todos, para que sea tu nombre exaltado, glorificado y que tu palabra edifique, Señor. Guíanos, Señor, en esto, te lo rogamos, te lo suplicamos. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando terminamos la semana pasada, estábamos hablando de las señales, los prodigios y los milagros, que son las señales de un apóstol y que solo las hicieron los apóstoles durante un determinado espacio de tiempo. Eso es algo para tener en cuenta. Y había tres clases de cosas que están nombradas acá. Es las señales, la señal es algo que se utiliza para autenticar el mensaje. Cuando Jesús vino a la tierra y dijo, yo soy Dios, ¿cómo le creemos? Entonces él hizo unas señales que demostraban que era Dios. Esas señales incluyeron hacer milagros, hacer sanidades, dar de comer, sacar comida donde no hay comida, hacer cosas que solo Dios puede hacer. Esas señales autenticaron el ministerio. Los apóstoles no tenían el mismo poder de Jesús, pero tenían algunas señales que autenticaban su ministerio. Significa que Dios los había dotado de ciertas cosas que eran únicas y que mostraban que venían de parte de Dios. Por eso dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Esas señales involucraban sanidades, milagros y otra cantidad de cosas que había alrededor que solo los apóstoles pudieron hacer en esos momentos. También dice, en esa estaban los prodigios, que es la forma, es llamar de una manera asombrosa, es hacer que las personas queden maravilladas ante algo. Dijo, y ellos hicieron, hoy lo llamaríamos cosas prodigiosas. ¿Ok? Pero prodigio no es tumbar una persona. Quiero dejar claro que eso no es eso. Un prodigio no es llegar y con una persona, ahora túmbela, levántela, tumbe. Eso no es un prodigio, eso es un chiste. Es más bien una burla a lo que es el poder de Dios. Debe ser algo que provoque el asombro por la grandeza de lo que Dios hace. Por la grandeza de lo que Dios hace. Que la persona quede diciendo, increíble el poder de Dios. A eso es a lo que debe llegar. Eso es un prodigio. Dicen, wow, qué impresionante el poder de Dios. Eso es lo que se llama algo prodigioso. Causa una admiración, pero debe ser una admiración
por lo que Dios hace, no que, ay, tan chévere la persona, no, por lo que Dios hace, ¿ok? Y están los milagros, que es la muestra más grande del poder divino. El milagro es lo que rompe una ley natural, ¿ok? Rompe una regla natural. ¿Qué es un milagro? Pues que usted no tiene una mano y le sale una, eso es un milagro, literalmente. No tiene un ojo y le brota uno. Y dentro de los milagros también estaban incluidas las sanidades. Un órgano no le funciona y de una manera sobrenatural, ¡zum!, volvió a funcionar otra vez. Estaba dañado, se regeneró. Entonces no solamente fue un milagro porque los órganos no se regeneran, y sino también que empezó a funcionar. Hubo una sanidad en esas cosas. Y obviamente esos prodigios generaban asombro, llamaban la atención y hacían que los apóstoles fueran escuchados. Pero pilas, no se la pasaron haciendo milagros toda la vida. Solo fue durante el tiempo necesario para que los escucharan. Una vez los escucharon, la Biblia muestra que ya no vas a encontrar más milagros de los apóstoles más adelante. Ese es el asunto. Tuvieron que hacerlo así para diferenciarse de los creyentes normales a los que tenían las señales, para que la gente les creyera. Era algo que no fueron muchos los que lo tenían. Eso es lo que debemos dejar claro. Ahora, en la Biblia, como lo dije la vez pasada, ya hubo personas antes que también hicieron milagros, hicieron cosas extraordinarias que Dios permitió que se dieran esas cosas. En los tiempos de Moisés, de Josué, de Moisés y de Josué, con las 10 plagas vimos el poder de Dios, el mar abierto, ese tipo de cosas. Listo, eso fue un tiempo de milagros, de ese tipo de cosas. En el tiempo de Elías Eliseo, esto también fue un tiempo donde, fueron fantásticos, fueron cosas extraordinarias, hasta flotaban las hachas, con eso, para decir así nomás por encimita hasta donde llegamos. Y el otro tiempo de milagros fue cuando Cristo y los apóstoles. Cristo hizo cientos, miles de milagros y los apóstoles también lo hicieron. Y fueron como las 3 épocas grandes de milagros. Sin embargo, la más grande fue el tiempo de Jesús, que Juan mismo dijo que si se escribiera todas las cosas que Jesús hubiera dicho, no hubieran libros suficientes para escribirlas, para hacer eso. Y obviamente todas estas obras, todas estas cosas fueron sobrenaturales, pero Dios lo hizo en ese momento a través de instrumentos humanos. Ahí en ese momento Dios utilizó personas para hacerlo. Y lo hizo para autenticar a los mensajeros de Dios. Entonces, en ese tiempo Dios autenticó. Ahora, hoy muchos dicen que son apóstoles, que tienen el poder de hacer milagros, sanidades, pero pilas. Bíblicamente, si se dicen apóstoles, son falsos, porque ya vimos en la semana pasada que no existen hoy apóstoles. Que ya los 12 eran 12 y se acabaron. Se mató Judas y lo reemplazaron. Ya, fin de la película, no hay más. Y que tuvieron señales específicamente ellos para autenticar que eran los 12 de Jesús y ya, ahí muere el asunto. No hubo más de esos. Por lo tanto, hoy todos los que se hacen llamar apóstoles, pues están diciendo algo que no es y que la Biblia no los respalda en ese sentido. Ahora hay que preguntarles a ellos, ¿tienen las señales de apóstol? Dicen, no, yo hago milagros los viernes por la noche o los miércoles. Yo hago una actividad de sanación y milagros y cosas de esas. Y los hacen como la Biblia dice, porque esa es la otra cosa. Los milagros no solamente es supuestamente hacer los milagros, sino hacerlos a la manera que el Señor dice, donde el nombre del Señor sale glorificado y no la persona, como se ve hoy en día. ¿Y son milagros genuinos? ¿Son a cualquier persona como el Señor los hacía? Los milagros en la Biblia se hacían a cualquier persona en cualquier momento. Y debemos decirlo, con fe y sin fe. Muchos de los que recibieron milagros de Jesús ni lo voltearon a mirar después. Es más, esos mismos estaban gritando después, crucifíquenle. Así ocurrió. Entonces ni siquiera era cuestión de si tenían fe o no la tenían. Ahora, y es en eso, wow. Por ejemplo, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, todos supieron, este es un hombre de Dios. Trate usted de hacer descender fuego del cielo. Te puede quemar alguna vaina, pero descender fuego del cielo es complicado. Y complicadísimo. Cuando los apóstoles resucitaron muertos, que también lo hicieron, pues eso demostró que eran hombres de Dios. O sea, cosas de ese nivel era para demostrar simplemente, yo vengo de parte de Dios. Esa es la manera de autenticar que yo vengo de parte del Señor. Ese es el asunto.
Y por eso la Biblia está llena de pasajes donde nos recuerda las señales de apóstol, las formas en que ellos testificaron, para que para nosotros como creyentes nos quede claro, fueron un grupo específico de personas y no una vaina que estuvo para todo el mundo. Hay un texto en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Ok? Dice, capítulo Hebreos 2 3 4 que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, obviamente el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Los que oyeron fueron los apóstoles, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando hablamos de Hebreos, hablamos de un libro ya más allá como Dios dice, respaldó, autenticó a esos que confirmó a esas personas que verdad venían de Dios cuando ellos hacían señales, prodigios, diversos milagros, como lo dice el texto. Esa era la forma. ¿Cómo fue eso de los milagros en la época bíblica? ¿La gente había viernes de milagros? No, no era el asunto. No era algo que se buscaba, no algo, o sea, lo importante nunca fue promocionar el milagro. Al Señor no le importa que usted esté, hacerle un milagro y se vaya para el infierno, o sea, no tiene sentido. El milagro atraía la atención de las personas para que las personas escucharan el evangelio y fueran salvas y fueran al cielo. Pero era solo para atraerlo inicialmente al principio. Cuando la iglesia se creó, dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso dice Hechos 4:30. Muchas señales, maravillas, prodigios eran hechos por ellos. Ese es el punto. ¿Para qué era? Para que la gente creyera, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Bien, claro, yo sé que usted está pensando, pero yo veo hoy personas que hacen, pastor, yo he visto un señor que un día le calzó las muelas a alguien en una iglesia. No, pues qué bendición. ¿Y por qué Dios no le hizo muelas nuevas? Es que no puede, solo tenía que hacerles así. ¿Calzas? No, pues impresionante. Y esa es la clase de milagros que el Señor dice que hacía, y así es la manera en que Dios dice que se dé. Hoy en día, la Biblia es muy puntual en mostrarnos que esa época de milagros fue para eso. Y no quiere decir que Dios no haga milagros hoy, hay que hacer la aclaración. La diferencia es que Dios hoy hace milagros, pero ya no necesita de personas específicas para hacerlo. En ese tiempo los apóstoles fueron un instrumento específico para hacer las señales, los prodigios, los milagros. Ellos lo fueron en ese momento de la historia. Pero hoy en día Dios ya no necesita personas. Ya hemos escuchado testimonios en la iglesia de personas que le han orado al Señor o la iglesia ora por ellos y en su infinita misericordia Dios decide sanar a una persona o hacer algo que tenía algo que le iban a operar y van a mirar ya no tiene nada y cosas como esa. Eso sigue pasando. Pero si usó algo, Dios cogió a una persona y la centralizó y dijo, usted tiene, no, simplemente fue la misericordia de Dios. Y obviamente también debemos dejar claro que en eso podemos orar y conforme el Señor nos enseña y aún así Dios decir, no, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, no te voy a quitar eso. Vas a seguir con eso hasta la muerte. Listo. Eso se llama entender cómo trabaja Dios. Debemos también dejar bien claro, porque este es un tema bien delicado, que estar enfermo no es una maldición de parte de Dios para su vida. No es una maldición. La enfermedad se produce porque estamos en un mundo caído. Un mundo caído tiene una cantidad de cosas contaminadas, dañadas, que tarde o temprano nos tocan. Las gripas, los virus, todo eso es la degradación de la naturaleza y de las cosas que finalmente afectan y tocan al hombre. Y el hombre obviamente que vive en medio de esa naturaleza que él mismo destruye, pues se hace víctima de esas cosas. Y es normal que pasen y que la gente se enferma, envejezca, pero la Biblia lo aclara, eso es una consecuencia del pecado original del hombre. Por eso nos enfermamos. Y Dios no dice, ¿y qué maldición tan terrible? No, 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 es una consecuencia de un mundo que se degeneró, que el hombre mismo dañó y que sigue dañando hasta el sol de hoy. Y ahí no hay nada de eso. Dice, pero luego Dios no me quiere ver sanito. Pues sí, Dios desea que usted se vea sano, obvio que sí. Pero también en eso Dios, cuando sentó al hombre en la tierra, no hizo robots, dijo, listo, el hombre va a tener que vivir en esos ambientes. Y son cuerpos humanos, no son cuerpos gloriosos todavía, son humanos. Cuerpos que se deterioran. Usted ha visto el deterioro. Si no, mires en un espejo con los años cómo se va deteriorando.
Y por más que usted se eche cicatricure y todo eso, todavía se va a deteriorar. Eso, en eso no tengan la menor duda. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana, va en decadencia, va cayendo. El cuerpo, lo físico se va desgastando. Pablo mismo nos lo dijo acá en este texto. Por eso yo no debo ver la enfermedad como algo de eso, sino, bueno, Señor, algo que me contagié, algo que pasó, listo. A veces puede ser por consecuencia del pecado, se contagia de algo, a veces puede ser como simplemente el ambiente está así, me contagié, simplemente ya es por la degeneración del cuerpo, ¡pum! Se produjo una enfermedad. Algunas veces puede ser Satanás que la manda con el permiso de Dios, como ya hemos explicado. Satanás no le puede hacer a usted nada a menos que sea con permiso de Dios. Y Dios puede permitir, como con Job, que le permitió que tocara a Job y se enfermara. Pero Satanás no está ahorita diciendo, venga, lo enfermo. No, tiene, solo si Dios da permiso de eso. Dice, pero Dios podría hacerlo. Claro. Pero aún en todo, y la más interesante de todas es que Dios mismo coloca la enfermedad, como se vio en algunos pasajes de la Biblia, cuando mandó lepra a ciertas personas que murmuraban de Moisés. Dijo, Dios mismo la colocó, ¡tin! Y Dios mismo la colocó. Por lo tanto, como creyentes, no podemos estar nosotros diciéndole a Dios, yo rechazo la enfermedad. Diga, Señor, tú sabrás por qué. Tienes un plan, un propósito. Y como le dijo a Pablo, Pablo le rogó, quítame esto, Señor, un aguijón en la carne que el Señor mismo le colocó y dijo, no lo va a quitar. No lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Tú vas a aprender a sostenerte aún en medio de eso. Entonces, a todos los que están enfermos y que obviamente no nos gusta estar enfermos, o a todos los que tienen alguna patología, por decirlo de alguna manera, ¿qué debe pasar? Pues, Señor, mi confianza está en ti. Ayúdame a sobrellevar esto. Si es tu voluntad, quítame esto, porque podemos orar por eso. Como iglesia podemos orar y debemos orar por los enfermos, pero en el fondo decimos, Señor, pero sea tu voluntad y no la nuestra. Así es como funciona. Y así es como Dios hace esto. ¿Está claro eso, señores? Eso es algo muy importante. Y por eso decimos, hubo esas épocas, pero después que pasaba como la parte inicial de la época, ya de ahí para allá ellos no hacían esas clases de cosas. Por ejemplo, con los mismos apóstoles, ellos hicieron muchos milagros, pero cuando ya vamos avanzando en los otros libros después de Hechos de los Apóstoles, ya vemos que los mismos apóstoles ya no estaban haciendo sanidades. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, Timoteo está enfermo. Está enfermo porque en esa época no había acueducto que purificara el agua y Timoteo el agua normalita le estaba haciendo daño. El tipo estaba sufriendo bastante con respecto a eso. Y Pablo le aconsejó que tratara su enfermedad con vino. Dice, "Ah, pastor, si ve lo bueno del vino, es buenísimo, sobre todo con el agua contaminada de Bogotá". A ver, fue algo en ese momento porque la gente no tenía que beber, no había forma de purificar. Y obviamente le decía que tomara aguardiente ni nada de esas vainas. Vino fresco, recién hecho, hermano, tómelo en lugar de tomar agua, porque el vino ya tiene un proceso que limpia y básicamente era eso. Y Pablo podía, ojo, sanó a miles de personas antes de eso. Pero llega a este punto más avanzado, un poquito más avanzado en el tiempo. Pablo dice, ya no, le dice, Timoteo, no te puedo sanar. Básicamente dice, no lo voy a hacer. También estaba enfermo un compañero cercano de Pablo que se llamaba Trófimo. Y como dice segunda de Timoteo, dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y Pablo estaba con él y no lo sanó. Y quedó enfermo. Para mostrar que las señales y los prodigios fueron solo para un periodo de tiempo, pero ya después la gente ya no tenía que creer por señales y prodigios, tenía que creer por lo que cree hoy, que es específicamente por la palabra de Dios. Así es como hoy el Señor pide que nosotros creamos. Creamos por la palabra profética más segura, como lo dijo Pedro, en la cual hace el bien a estar atentos. Ese es el punto. Por eso hoy en día el creyente cree fielmente a la palabra, más que un milagro, una sanidad. Oramos porque el Señor haga su voluntad. Y su voluntad, si quiere hacerlo, es un milagro o una sanidad, si Él quiere. Pero si no, tranquilo, Señor, sigue siendo tu voluntad. Tú sabrás por qué haces las cosas. Ese es. Y aprender a descansar en el Señor, aprender que Dios tiene el control de cada circunstancia. Así es. ¿Estamos claros, señores? Pues eso es para cerrar el capítulo respecto a los apóstoles, diciendo claramente hoy, podemos decir sin ninguna duda, no existen hombres que deban llamarse apóstoles, porque las condiciones para ser un apóstol, ninguno de esas personas la cumplió.
Ahora, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque Pablo en ese tiempo se enfrentó a personas que decían que eran apóstoles y eran falsos. Y Pablo los ataca, falsos maestros, falsos apóstoles. Eso es algo muy complicado. O sea que esa maña de que las personas quieran hacerse pasar por cosas que no son, la única forma en que nosotros podemos tener claridad de eso es mirando lo que dice la Biblia, estudiándola, mirando los requisitos que el Señor mostró conforme lo hemos hecho, para llegar y tener discernimiento y decir claramente, como lo hemos dicho, hoy no hay apóstoles. Y no hay personas con esos señales, con esos dones específicos que tenían los apóstoles, que uno los diga, uy, no. Entonces, claro, surge una última pregunta. Entonces, ¿eso que están haciendo hoy esas personas en esos lugares, qué es? Y yo lo puedo decir claramente, pues estuve en esos lugares, se llama una falsificación del don genuino, del llamado genuino a ser un apóstol. Son falsificación de las señales, son falsificación. ¿Por qué? Pues porque no cumplen los requisitos, porque no tienen nada que ver con glorificar a Dios, porque la persona, quien se lleva la gloria es el tipo y no el Señor. Empezando por ahí, porque cobran por los milagros, porque el énfasis está en el dinero, porque quienes lo hacen están buscando ser famosos. Eso es la demostración más grande de que son parecidos a los que estaba enfrentando Pablo en ese momento. Por eso la Biblia los llama falsos maestros y los llama falsos apóstoles. Y no hay que tener ningún miedo en nombrarlos, ya los hemos nombrado de frente quiénes son. Pero usted los tiene que tener claros porque van a seguir apareciendo. Dios no los va a detener. El creyente tiene que entrar a discernir quién es verdadero y quién es falso. Y lo hace basado en lo que la Biblia dice. Un último versículo para mirar con respecto a eso, que nos ayuda también a discernir eso, Deuteronomio 13. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 13, que debe ser utilizado también como base para entender qué es falso y qué es verdadero dentro de esto, que es que el mundo hoy vive de manera tan fuerte. Entonces, Deuteronomio capítulo 13. ¿Ya están ahí, muchachos? Espero que sí estén ahí. Ok. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Ahí está. Estamos hablando hoy también de los falsos profetas, falsos maestros. Los que se hacen apóstoles, la mayoría son profetas. O soñadores de sueños y te anunciaré señal o prodigio. Y dice, yo tengo las señales del prodigio. Ojo, mire lo que dice la advertencia del Señor. Y se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. Que dijera, mire, va a llover, la lluvia de hoy va a ser de color roja. Y llovió rojo por alguna manera. Y todo, ¡ah! Y se cumplió. Pero cuando usted lo oye hablar al tipo, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Y el tipo empieza a salir con cosas que no están en la Biblia, a decir que lo más importante es el poder que Dios le ha dado y que él, sin darle ni por un instante la gloria a Dios porque no se la dan. Empieza a decir que el Señor ahora nos pide que demos dinero para que esto siga pasando, cosa que la Biblia jamás dice. O empieza a decir cosas torcidas que no tienen nada que ver con la Biblia, o historias raras o extrañas que no están en la palabra y no son comprobables. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal. Dice tal porque no es tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La prueba es para nosotros. Si usted se traga entero esas cosas, la Biblia dice, lo estoy probando a usted. Ya le dije lo que dice la Biblia. ¿A quién le va a creer? ¿A la Biblia o a lo que sus ojitos le hacen ver que pareciera que fuera una señal prodigio cumpliéndose? Y es su decisión. La Biblia dice, estoy probándolo a usted. Con esa persona yo me encargo un día. Dios se va a encargar un día de esas personas. Esas personas un día van a llegar delante de Dios y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre, yo no sé quiénes son ustedes, no tengo ni idea quiénes son. No tengo ni idea quiénes son ustedes. Y lo saca, dice la Biblia. Eso es para él, pero para nosotros es la prueba. La prueba es, hermano, ¿estás viendo lo que dice la Biblia? Si el tipo está diciendo cosas que no están, si está fuera de contexto totalmente lo que dice, y más bien está buscando y se le ve más bien las ganas de la plata y las cosas, ¿sabe qué? No darás oído al tal profeta o soñador de sueños, al falso maestro, al falso apóstol, no le dé oído a eso.
Es así de sencillo, como la Biblia lo coloca. Con eso, hermanos, queda claro este punto. Ahora, Pablo, ¿por qué se metió a esto? Para demostrar, para podernos enseñar que es un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro y que es uno verdadero. Ahí nos toca a nosotros discernir. ¿Quiere aprender a discernir eso? Usted dice, cree que no hay. Hay montones hoy. Prenda esos canales pseudocristianos que hay por ahí. Esos canales que de amarre, no, enlaces, qué sé yo. Ok, parece que fueron amarre más bien. Entonces esos canales y va a darse cuenta de la cantidad de personas que dicen tener poderes y dicen hacer cosas y los muestran haciendo cosas, pero están re lejos cuando hablan. Solo hablan de prosperidad, de plata, de cosas que Dios nunca las ve de esa manera. De que tenemos que tener dinero y que tenemos prosperidad. Teología de la prosperidad falsa. Nada que ver. Y esa es la demostración más grande que son muy falsos y que no están con el Señor. Nosotros tenemos que aprender. Dios es un Dios grande, poderoso, hermoso. Claro que nos da cosas. Pero cuando una persona se para al frente a pedir cosas para él mismo, wow, ya es más falso que cualquier cosa. Ojo con eso. Cuando llegamos al versículo 12, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Uy, espera un momentito. Entonces Pablo, que está dándoles el discurso a los corintios y les está escribiendo y les está diciendo, les aclara cómo es realmente el corazón de una persona que sirve a Dios, que tiene una persona que sirve a Dios. Y empieza a mostrarnos unos principios. Ya dijo cómo diferenciar a los buenos de los malos. Ahora dice, ahora le voy a dar los principios del que sirve a Dios. ¿Cómo es que una persona que sirve a Dios se distingue? ¿Cómo distinguir a personas así? Y obviamente conocemos a Pablo, tenía un corazón piadoso, virtuoso, un ministerio que funcionaba en muchas partes. Era un hombre enfocado en las cosas correctas, tenía las pasiones correctas, los deseos correctos. Todo su deseo era, quiero glorificar a Dios en todas las formas posibles, en todas las formas que se puedan hacer. Y así era su deseo. Pero lo primero que Pablo decía es que él, a pesar de cómo eran ellos y de lo que ya ha demostrado que eran falsos maestros y falsas profetas, dice, aún así, las señales de apóstol, yo sí las he mostrado, las genuinas. Y Pablo dice, yo sí he mostrado las señales de apóstol y muestra la característica, dice, en toda paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Paciencia es soportar bajo presión. Pablo dice, a pesar de todas las cosas duras, difíciles, la oposición, la persecución, yo he estado ahí fiel, firme, siempre con ustedes. Nunca se corrió de ahí. Nunca Pablo se corrió de su trabajo. Por eso Pablo en varios pasajes se llama a sí mismo el siervo de Dios en mucha paciencia. Él se considera, dice, yo soy un siervo de Dios en paciencia. Significa que aunque me molesten, me aborrezcan, me digan, yo sigo ahí, soporto, que soy un hombre fiel para Dios. Pacientemente fiel, podríamos decirlo para que quede claro. ¿Y sabe que esa es una característica de las personas que sirven al Señor? Por eso Pablo a partir de acá quiere mostrar las cosas que una persona que en verdad sirve para que nosotros las valoremos. A veces miramos, esa persona no hace mayor cosa, pero ¿usted sabe lo que significa sostenerse cuando tenemos la presión del mundo encima? ¿Usted sabe lo que significa renunciar a la riqueza, a la fama, al poder, si uno quiere ser genuino? Para eso necesita ser fiel con Dios, tener una paciencia de aguantarse montones de cosas, de presiones que llegan encima. Y Pablo dijo, ¿sabe que yo tengo esa paciencia? Yo estoy aquí abajo y el mundo me pone peso encima y yo sigo firme a pesar de esas cosas. Un hombre que realmente tiene un genuino deseo de servir a Dios, tiene paciencia, es fielmente paciente.
Pasa el tiempo y sigue la presión y le toca seguir ahí. Y eso es algo que obviamente es fuerte, es duro, y en lo cual nosotros como creyentes podemos colaborar. Por eso siempre les decimos, oren por los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? A ellos les cae el peso encima de todo. Les cae el peso del mundo que se opone a que la persona predique, enseñe, a que haga cualquier labor con Dios. Está ahí todo eso. Por eso nos toca orar por los siervos. Pablo tenía en su mente algo muy claro. Él decía, todos los días estoy en riesgo de muerte. ¿Se acuerdan este libro que lo tenían amenazado de muerte? Dice, yo vivo como si fuera el último día. Por eso decía Pablo, cada día muero. Pablo llegaba a un lugar y se armaba la grande. Los judíos se rebotaban. ¿Cómo así que este hombre viene a predicar? Iban, lo perseguían para quitarle la vida. El tipo de frente lo querían matar. Y varios pasajes de la Biblia muestran cómo lo rescataron. Era algo constante en su vida. No es que quiero decir que le va a pasar a todo siervo. Pero Pablo con su ministerio demostró, mira, sabe que no importa si nos presionan. Cuando una persona se decide con Dios, por eso tenemos que orar por ella, que el Señor la fortalezca para que sostenga su fuerza hasta el final, para que a pesar de todo eso, presiones que normales van a llegar, la persona se mantenga fiel con él ahí. Así es como tiene que ser. Y sabe que Dios por eso en la Biblia tiene tantas palabras de aliento para los que están sirviendo al Señor o para el creyente que está tratando de hacer algo con el Señor. En muchos pasajes dice el Señor frases como, tú pues ciñe tus lomos y levántate. O sea, hermano, póngase fuerte, hágale. O el Señor les dice, tú hijo del hombre, no les temas, no les tengas miedo. Y lo dice de esa manera. Ese es el asunto. O Dios le dice, no temas porque yo estaré contigo. Y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Siempre Dios sabe que el mundo está encima, que la gente está encima. Usted lo ha vivido también. Para eso no necesita ser un super siervo o tener un cargo. Cualquier creyente lo va a vivir. Y por eso el Señor tiene en su palabra tantas frases que dicen así. Pero ¿sabe qué? Lo que Pablo quiere decirles a estas personas es, ¿quieres saber una característica? Yo he tenido paciencia, soportado a pesar de la presión. Cuando alguien quiera genuinamente servir al Señor, cuando lo presionen y aguanten el tiempo, está demostrando realmente que es un hombre de Dios. Ahí viene el punto. Hoy en día hay presión, muchachos, hoy tenemos la presión de... A veces en la iglesia cada persona es una presión. Ahora si hay 500, 400. Eso es... Está el mundo, están las cosas del mundo. Presiones por todos lados. Hágale, ataque, ataque, ataque. La persona tiene que estar muy firme para que realmente quede ahí. Ese es el asunto. Ahora, ¿por qué Dios permite que persigan a los que hablan de Dios o a los que se meten? A usted mismo le ha pasado. Usted medio trata de hablar de Dios o ponerse como espiritual en ese aspecto. ¿Y qué pasa? Inmediatamente, ¡pum!, algo pasa. Viene de afuera, algo le oprime, le molesta. Pues pasa por varias cosas. Primero, para quebrantar nuestro orgullo. Viene porque a veces somos muy orgullosos y el Señor dice, humíllese, hágalo con humildad. Para a veces para probar nuestra fidelidad. Para que nosotros seamos de verdad, usted de verdad está conmigo. A ver, a pesar de que lo molesten, lo permite para que pase. Pero sabe que todo al final es para que usted adquiera mayor confianza, para que usted diga, no, Señor, tú estás conmigo. Para que usted aprenda que eso es normal. Eso es normal. La persecución es normal a todo el que hable del Señor. Y siempre, y lo voy a decir claramente porque así es, Satanás perseguirá a todo el que proclame el mensaje de Dios. Así usted no sea pastora. Usted va a hablar un poquito de Dios y se levanta a su propia familia y le dice, pero usted qué hay, no se meta. Pero quiero decirle algo increíble. ¿Sabe a quién no va a molestar Satanás? A los falsos maestros, a los falsos apóstoles. No los molesta. ¿Para qué? Si están con él trabajando sin darse cuenta para él. Cuando una persona no predique la verdad, cuando predique mentiras engañosas, cuando diga cosas que nada que ver, Satanás no va a atacar al suyo en ese momento. Está haciendo lo que tiene que hacer, déjelo quieto. Pero a cualquiera que proclame genuinamente la palabra, que llame al arrepentimiento, que le diga al mundo que se arrepienta, que cambie,
seguro, seguro, a ese lo perseguirá. Por eso la iglesia tiene que llegar y decir, vamos a orar por esas personas. Pastores, misioneros, evangelistas y todo siervo del Señor, todo el que esté en cualquier iglesia. Señor, ayúdanos, porque la oposición es fuertísima. Así es de sencillo. Ahora, algo que para poder ser fiel, para poder mantener esa, a pesar de esa presión, mantener la fuerza y sostenerse, hay que entender que usted, el que quiera servir a Dios, vuelvo y repito, no tiene que ser pastor, maestro, nada de esas cosas. Cualquier creyente que diga, yo quiero servir a Dios en mi trabajo, en mis cosas, va a tener algo muy, muy importante en la cabeza. Señor, yo no busco nada a cambio. Mi recompensa es que un día voy a estar contigo en el cielo. El mundo que está aquí no tiene nada que vaya a durar para ofrecerme. Nada. Si me da cosas, gloria a Dios. Y si no me las da, gloria a Dios. Pero yo tengo claro que no hago esto porque alguien me vaya a dar, porque voy a recibir. No. Porque este mundo no tiene nada que perdure para que ofrecernos a nosotros. Así de sencillo. Y cuando una persona tiene esa disposición, la tiene clara, tiene su mentalidad ya, soportar la presión que estamos hablando, que es propia para cualquier persona que quiere meterse con Dios, va a ser algo, va a ser duro, pero el Señor va a estar ahí, va a fortalecerse. Ahora, ustedes que nos están escuchando, toda esta cantidad de hermanos que nos están escuchando, seguro usted quiere cada día buscar un poco más a Dios, ojalá sea su deseo. Y si no, hágalo, por favor. Pero entienda que ese deseo va necesariamente acompañado de rechazo del mundo. El mundo lo va a coger y quieto ahí, no se mueva, tal cosa, frene, haga. El mundo lo va a detener, el mundo lo va a parar, el mundo es normal. No lo vea como algo terrible. Y es que eso no lo detenga. Más bien dígale, Señor, que tengo que aprender. Porque como Pablo nos acaba de enseñar eso de ser pacientes, a pesar de la presión que tenemos encima, es muy chévere. Y hay una frase que me gustó mucho que encontré que decía que los verdaderos predicadores trabajan por una recompensa celestial. Los falsos trabajan por tener cosas acá. Hermanos, el Señor me dice que ustedes me tienen que dar para una avioneta, que para esos son los falsos. ¿Qué me tienen que dar? Trabajan por cosas acá. Los verdaderos trabajan por recompensas celestiales. Celestiales. Esa sería como la primera cosa que nosotros vemos. Entonces, una persona que en verdad quiera servir a Dios es una persona que tiene una paciencia en el tiempo, es que es fiel en el tiempo, una fidelidad paciente, podemos llamarlo así, fidelidad paciente. Se mantiene en el tiempo a pesar de las cosas, sin esperar nada a cambio. Así es como ustedes pueden distinguir a una persona genuina de una falsa en el servicio a Dios. Por lo que busca, detrás de qué va, ¿está haciendo tesoros allá arriba o quiere hacer tesoros acá abajo? La otra cosa que está en los versículos 13, Pablo hasta el 16, dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Y uno dice, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Cómo así que he sido menos que las otras iglesias? Ahora, Pablo, en los falsos maestros y los falsos apóstoles dentro de las iglesias en ese lugar en Corinto, lo acusaban a Pablo de muchas cosas, de que Pablo era un tipo egoísta, orgulloso y sobre todo que le gustaba la plata. Y Pablo les pregunta de una manera sarcástica, en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Yo he atendido a los corintios de una manera diferente a como yo atendía a las personas en otras iglesias. Básicamente es lo que Pablo está preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre cómo los traté a ustedes y los traté a ellos? ¿Hay diferencia? Y Pablo les contesta, sí saben que sí, ahora pensándolo bien, hay una diferencia. Y la diferencia es que yo no fui carga para ustedes. Uy, ¿cómo así? En pocas palabras, yo a ustedes no les cobré nada y ustedes no me dieron nada. ¿Cómo así? Pablo, para no cargar a los corintios, se puso a trabajar con sus propias manitos. Y aunque Pablo tenía derecho a que los sostuvieran porque les estaba sirviendo, Pablo dijo, no quiero hacer carga. Entonces, él dijo, no, lo que voy a hacer es que por la mañana me voy a poner a hacer carpas, que el tipo hacía carpas.
porque él veía esas cosas, él veía cómo esa sociedad corintia juzgaba esas vainas. Él decía, yo no quiero que me vean así, o sea, como no voy a hacer carga para los corintios, se ponía a hacer carpas y con lo que ganaba tenía otras personas que él sostenía para el ministerio y después en los tiempos libres él se iba con ellos y seguía en el ministerio sirviendo. Imagínense, así era eso. Entonces dice Pablo sarcásticamente, perdónenme por ser así. O sea, lo único diferente, sí fui diferente con ustedes, no fui carga, no recibí nada de ustedes, al contrario, trabajé para servirlos. Y sí, perdónenme en esa ofensa tan terrible de haberlos servido. Imagínense, Pablo es sarcástico a morir en eso. Dice, qué pena haberlos servido, o sea, qué pena haberlos ofendido de esa forma en la cual yo no los cargué a ustedes en nada. Uy, ¿por qué Pablo dice eso? Porque los falsos maestros que estaban allá, los falsos profetas y apóstoles que estaban allá en Corinto, todos cobraban. Todos cobraban. Decían, no, es que el Señor, buscaban sus propios intereses, buscaban el dinero, el interés económico. Y entonces, claro, ellos para molestar a Pablo decían, es que a Pablo le gusta la plata y Pablo saca la carta y se vea, no he pedido ni un peso. A ver, muéstrame las facturas que yo les cobré a ustedes. No hay ninguna. Pueden llorar. No hay factura. Al contrario, la única cosa que hice fue llegar y decir, no quiero cargarlos y por eso yo trabajé con mis propias manitos y por eso no gasté un peso. No les pedí un peso a ustedes en eso. Por eso dice, perdónenme en el agravio, lo dice sarcásticamente Pablo. Y ojo, ellos debían haber respaldado a Pablo. Pablo estaba haciendo cosas increíbles por ellos. Y Pablo sale con un versículo que sirve y que es una enseñanza para todos. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Pablo va a volver a Corinto. Y vuelve y dice, y no os seré gravoso. No voy a pedirles nada, porque no busco lo vuestro. No, ustedes pueden contar que voy a regresar por tercera vez allá a Corinto y por tercera vez no recibiré de ustedes algo de económico. Porque yo no busco lo que ustedes tienen para sacárselo, dice Pablo. Los busco a ustedes. Ah, esa frase. Los quiero a ustedes. El amor que Pablo tenía tan grande por Corinto era, yo quiero salvarlos a ustedes. Quiero que ustedes, la gente, las personas de Corintio, cambien, sean distintas. Eso es el deseo de Pablo, el corazón, oiga, hermano, quiero que usted sea diferente. Y sale con esa frase fantástica. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Uy, y dice, y yo como papá espiritual de los corintios, porque él era el papá espiritual de los corintios, tengo absolutamente claro que yo debo atesorar para ustedes y no ustedes para mí. Pablo lo veía, se lo explica en esa forma como para que quede todavía más puntual el asunto. Esa es una analogía de los padres con los hijos. Como ellos eran los hijos espirituales, en pocas palabras, Pablo estaba dispuesto a sacrificarse por ellos para evitar esa murmuración y esas cosas. Y por eso dice la frase siguiente, ahí mismo Pablo añade en ese pedacito para que todo quede claro, dice, y yo por eso, lo que está diciendo, con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, lo que Pablo ganaba haciendo las carpas para no hacer carga, ellos dice, lo voy a gastar. Y aún yo mismo me gastaré, dice, pero más importante, quiero que lo sepan, corintios, no solamente voy a gastar lo que gane para no ser gravoso a ustedes, voy a trabajar y lo voy a soltar, sino que me voy a gastar yo mismo por amor a vuestras almas. Eso sí que es espectacular. Pablo dice, ¿sabe qué? Aparte del dinero, que no lo voy a pedir a ustedes, sino que al contrario, les voy a dar a ustedes. Yo voy a gastarme por amor a ustedes. ¿Qué significa que me voy a gastar? Me voy a gastar mis fuerzas, mis energías, mi tiempo, mis oraciones, mis dones, mis talentos, las habilidades que Dios ha colocado. Todo lo que Dios le había puesto, yo lo voy a gastar por amor a ustedes. Significa, eso me va a crear un desgaste constante en mi vida. Cada día va a ser, voy a sacarla todo. Y Pablo era de los que sacaba al 100. El tipo no se reservaba nada, él sacaba todo. Y Pablo dice, aunque yo sé el resultado, ustedes no lo ven así, porque desgraciadamente a veces el creyente pasa eso. Y Pablo dice, y aunque con eso yo los estoy amando más,
dándole más amor, tratando de ser más amoroso, mostrándole cuánto los amo, ustedes me amen menos. Y aunque así sea, no importa, lo voy a hacer. Por eso dice, y aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, aunque yo demostrándoles más amor a través de esas cosas, ustedes me quieran menos o me estimen menos o no tomen en cuenta eso, les parezca poco lo que estoy haciendo. Y Pablo ahí está diciendo una verdad fantástica de los que sirven al Señor. Señores, porque uno personas que tienen vidas, muchos de los que sirven al Señor hoy, tienen o teníamos ciertas vidas y renunciamos a ellas. Y hay dos caminos. Uno para hacer plata como los falsos maestros y los falsos apóstoles. Sí, es cierto. Algunos lo hacen, ustedes lo ven en televisión y cosas. Pero otros simplemente, a pesar de todos los prejuicios, errores, faltas que tenemos, porque hemos entendido que es lo que le agrada a Dios, porque es lo que Dios quiere, porque tenemos que aprender a amar a la gente. Y sabe que lo vamos a seguir haciendo. Y quienes están sirviendo tienen que entender, lo vamos a seguir haciendo. Aunque a pesar de darle más a la gente, a veces, o muchas veces, la gente nos ame menos, nos estime menos o considere que lo que hacemos no es muy valioso. Así lo veía Pablo y así hoy en día también se ve. Pablo decía, más amor les doy, como que menos me quieren. Más me ofrezco a ustedes, como que menos me quieren. Eso puede pasar y pasa muchas veces, porque la gente no aprende a mirar a los que sirven como Dios dice que hay que mirarlos. Por eso, Pablo termina el texto diciendo al final, para concluir el punto, diciendo, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga. Y dice, y aunque no me importa que no me amen o me quieran menos, sabe que no importa, yo sé a quién sirvo, sirvo al Señor. Pero quiero que admitan esto. Yo no he sido carga, según lo acabo de testificar. En pocas palabras les dice, ¿quedó claro el punto, señores? No he sido carga, por amor a ustedes. Y el texto es fantástico. O sea, Pablo, ¿qué demuestra en medio de todo esto? No solamente demuestra que él tiene una paciencia, una fidelidad paciente en el tiempo, no solamente eso. Demuestra que tiene un sacrificio constante por ellos. Y que lo hace y no le importa gastarse, desgastarse. Pablo sabía que los años iban pasando, que el cuerpo se iba desgastando, que las fuerzas ya no eran iguales. No importa que me las voy a gastar porque vale la pena gastárselas en ustedes. Así ustedes no me valoren. Eso se llama sacrificio. Entrega sacrificial. Y está bien. ¿Y sabe qué? Es un buen elemento de alguien que sirve a Dios. Y no porque eso sea para que, ay, pobrecito. No, es porque se hace por amor, como dice Pablo, lo dice acá, por amor a vosotros. Se hace. Por eso es tan importante, hermanos, que coloquemos a todos los que sirven en ese lugar, no para que los exalten o los eleven, cosas de esas, sino para que entiendan que están haciendo algo que no es fácil. Si quieren hacerlo bien, ¿no? Soltarse de lo que el mundo los ofrece y dedicarse al Dios de los siglos. No es nada sencillo. Pero si lo hacen correctamente, tranquilos, son características ese amor sacrificial y esa paciencia, esa fidelidad paciente en el tiempo. Y es algo que uno si quiere, y todos, y eso no aplica solo para pastores, misioneros, nada, maestros, no, aplica para toda persona que quiera en su corazón servir a Dios. Señores, a ser fieles a pesar de la presión, a no buscar nada a cambio y a darlo todo. Así no les devuelvan mucho. De eso se trata. Entonces, terminamos hoy diciendo, hermanos, oremos por los siervos, todos. Pero también usted conviértase en uno, porque todos estamos llamados a servir. Y busque que estas cosas que estamos viendo sean parte de ese servicio que usted tiene. De no buscar nada a cambio, de tener ese amor sacrificial por otros y de soportar en el tiempo, ser fiel a pesar de lo que pase. Porque son características que glorifican a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que las podamos cumplir. Oremos al Señor. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Por eso hoy te decimos gracias, Señor, por tu mano preciosa. Gracias porque gracias a hombres, siervos, fieles,
pacientes y sacrificados, Señor. El mensaje llegó hasta nosotros. Y por eso un día pudimos conocerte. Ayúdanos a entender que todo creyente está llamado a repetir estas características en su vida, para en cualquier manera que le sirva en su trabajo, su escuela, colegio, universidad o donde sea, tenga estas mismas características. Por eso damos a ti la gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.